Buen día, somos el grupo número 2. En esta ocasión les vamos a hablar sobre NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedente de contratos con clientes. Buen día, somos dentro del objetivo de la norma es presentar información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surjan a través de uno o varios contratos con uno o más clientes. Para el cumplimiento del objetivo, la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes y servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de dicho bien o servicio. Esta norma considera una práctica congruente o de una forma congruente a los contratos con características similares o en circunstancias parecidas para la contabilización de estos contratos. Dentro del alcance de la norma nos establece ciertas excepciones, dentro de los cuales destaca NIF 16, 17, 9, 10, 11, como la NIC 17 y NIC 28. Dentro de las principales definiciones que podemos encontrar dentro de la norma, tenemos un contrato, que es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos del contrato. El activo, un derecho, y el pasivo, una obligación que la entidad tiene de transferir un bien o un servicio a un cliente. El cliente es una parte que ha contratado con la entidad la obtención de un bien o servicio. La obligación de desempeño es un compromiso en un contrato con un cliente. El precio de venta independiente es el precio en la que la entidad vendería un bien o servicio de una forma independiente o separada a un cliente. El precio de transferencia es el importe de la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de transferir un bien o un servicio al cliente. Gracias. Un gusto saludarles. Comenzamos ahora con el apartado del reconocimiento. Identificación del contrato. Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que quedará dentro del alcance de esta norma, solamente cuando se cumplan con todos los criterios siguientes. Como primera entrada, que las partes del contrato han aprobado el contrato, ya sea de forma escrita, de una forma oral o de acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio. La entidad puede identificar los derechos de cada parte respecto a cuáles son aquellos bienes o servicios que se desean transferir. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir dentro del mismo. Y el contrato tiene un fundamento comercial. También nos indica que es probable que cobre la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá al cliente. Un punto muy importante que nos menciona la norma es que un contrato es un acuerdo entre dos o más partes, el cual crea derechos y obligaciones que se convierten en exigibles, y la exigibilidad de los derechos y obligaciones de un contrato es una cuestión netamente del sistema legal. Pasemos ahora a hablar de lo que es la combinación entre contratos. Una entidad combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente, o puede ser también con partes relacionadas del cliente, y contabilizará los contratos como uno único si se cumplen uno o más de los siguientes requisitos. Y nos menciona que los contratos se negocian como un paquete con un conjunto comercial, el cual es único, y también el importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio, así como del desempeño del otro contrato. Y por último, de los requisitos es que los bienes o servicios comprometidos en los contratos, o algunos bienes o servicios comprometidos en cada uno de los contratos, son una obligación de desempeño también de carácter único. Modificación del contrato. La norma indica que la modificación de un contrato es un cambio que se da en el alcance o también en el precio, o puede ser una combinación de ambos, y lo contabilizará
o se reflejará esta modificación en un contrato como un contrato separado, solamente si están presentes las siguientes dos condiciones. Primero, que el alcance del contrato se incrementa debido a la incorporación de bienes o servicios comprometidos que son distintos a aquellos bienes o servicios que con anterioridad o al inicio fueron plasmados o descritos dentro del contrato inicial. Y por último, el precio del contrato se incrementa por un importe de la contraprestación que refleja los precios de venta. Agradezco mucho su atención. Continuando con nuestra presentación, la NIF 15 tiene que ver con la medición y reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. Esta norma introduce un marco único y exhaustivo para el reconocimiento y medición de ingresos. Esta viene a reemplazar la NIC 11 y 18. Pero este marco también comprende 5 pasos. Yo hoy quiero hablarles del segundo y es la identificación de las obligaciones de desempeño. Cuando hablamos de una obligación de desempeño, es un bien o un servicio que se puede considerar como distinto, un contrato que puede contener múltiples obligaciones de desempeño y es necesario identificar cada una de ellas. Al comienzo de cada contrato, pues es necesario evaluar los bienes y servicios que se comprometen tanto el cliente como la empresa o la entidad que está dando esta obligación, y estos pueden ser un bien, un servicio o puede ser una serie de bienes o servicios. Ahora hablemos de los compromisos en contratos con los clientes. Pues esto no es más que un contrato con un cliente. Generalmente se señala de forma explícita los bienes o servicios que una entidad se compromete a transcribir a un cliente. Existen distintos bienes o servicios, pero la norma nos habla de que no debemos delimitarnos, por ejemplo, algunos casos en la venta de bienes producidos por una entidad, por ejemplo, inventarios de un fabricante, reventa de bienes comprados por una entidad, por ejemplo, mercancía de minorista, concesionarios de licencias, por ejemplo, a la hora de comprar un software informático. 3. Cuando hablamos de satisfacciones de las obligaciones de desempeño, en este caso una entidad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias o a medida que se satisfaga una obligación mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos al cliente. Buen día a todos. Continuaremos con lo que es la medición. Y en esto, pues la norma nos dice que a medida que una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingreso de actividades ordinarias el importe por el precio en que se asigna a una transacción. Ahora bien, ¿cómo se determina el precio de la transacción? Nos dice la norma que es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios comprometidos con un cliente. Y para determinar el precio de la transacción, pues se debe considerar el efecto de los siguientes aspectos. Primero, la contraprestación variable. En esto nos dice que si la contraprestación prometida en un contrato incluye un importe variable, la entidad estimará el importe a la cual la entidad tendrá derecho o cambio de transferir. Este importe de las transacciones puede ser variable dependiendo de varios factores. Primero serían los descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precio, incentivos, primas de desempeño y o penalizaciones. También nos dice que la entidad estimará un importe de contraprestación variable utilizando alguno de los siguientes dos métodos. En este nos menciona el valor esperado y la norma nos indica que este puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación si una entidad tiene o posee varios contratos con características similares. También nos indica sobre el importe más probable, que este también puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación variable si el contrato tiene solo dos desenlaces. Por ejemplo, en este podemos mencionar si una entidad logra obtener una prima de desempeño o no. Como siguiente punto tenemos la existencia de un componente de financiación significativo en el contrato. En la determinación del precio de la transacción, la entidad ajustará el importe comprometido para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero.
Si en el calendario de pagos acordados en ambas partes proporciona un beneficio significativo de la financiación de la transferencia de bienes o servicios al cliente, entonces se puede decir que el contrato contiene un componente de financiación. Ante tal situación, la entidad debe evaluar los siguientes aspectos. Número 1. La diferencia entre el importe de la contraprestación acordada y el precio de venta en efectivo de los bienes y servicios comprometidos. Número 2. El efecto combinado entre el periodo de tiempo esperado en el que se hizo la transferencia de los bienes y servicios y en el momento en el que el cliente lo estaría pagando, siempre considerando las tasas de interés denominantes en el mercado correspondiente. Continuamos con la contraprestación distinta al efectivo. Para determinar el precio de la transacción para contratos en los que el cliente compromete una contraprestación de forma distinta al efectivo, la entidad debe medir esto al valor razonable. Por ejemplo, si un cliente aporta bienes o servicios, ya sean materiales, equipos u otros activos, para que esto le facilite el cumplimiento al contrato, la entidad evaluará si obtiene el control de estos bienes y servicios y, de ser así, deberá contabilizarlo como una contraprestación distinta al efectivo recibida por el cliente, que pues va a disminuir el monto del contrato. Para la contraprestación pagadera de un cliente, la norma nos indica que en sí se incluyen importes en efectivo, que son aquellos efectivos que la empresa paga o que espera pagar. Dentro de estos también se pueden mencionar créditos y otros elementos como vales que se le estarán enviando al cliente como cumplimiento del contrato. Y en este caso, la entidad contabilizará la contraprestación pagadera al cliente como una reducción en el precio de la transacción y por ello por el ingreso de las actividades ordinarias. Con esto concluye mi participación. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. En esta ocasión voy a hablar acerca de la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Debemos tomar en cuenta que el objetivo de poder asignar un precio a una transacción es que la entidad pueda distribuir el precio a cada obligación de desempeño por un importe que represente la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con un cliente. Para esto, pues las normas nos ayudan dando ciertos métodos de asignación basada en diferentes aspectos. El primero es basada en precios de venta independientes. Recordemos que el precio de venta independiente es el precio al que una entidad vendería un solo bien o servicio comprometido de forma separada a un cliente. Para esto, la norma nos hace énfasis en 3 distintos enfoques. El enfoque número 1 está relacionado a la evaluación del mercado ajustado. Eso quiere decir que la entidad podría evaluar el mercado en el que se venden los bienes y servicios que produce o que vende y estimar el precio en el que el cliente estaría dispuesto a pagar. O si no, también puede hacer indagaciones o investigaciones acerca de los precios que tienen la competencia. El segundo enfoque que nos hace énfasis es sobre el costo esperado más un margen. En la entidad hace una proyección de los costos que espera satisfacer una obligación de desempeño y luego añadir un margen apropiado para ese bien o servicio. Y también nos muestra acerca del enfoque residual, en donde la entidad puede estimar el precio de venta independiente por referencia al precio de la transacción total menos la suma de los precios de venta independientes observables. Es necesario mencionar acá que la entidad puede realizar una combinación de estos enfoques para determinar sus precios independientes. También debemos tomar en cuenta que la norma nos habla acerca de la asignación de un descuento. Y es que un cliente puede recibir un descuento cuando compra un grupo de bienes o servicios y si la suma de todos estos precios independientes de bienes o derechos
comprometidos en el contrato supera la contraprestación acordada. Para esto se dan los casos en donde la entidad vende un solo bien o servicio de forma independiente o también cuando hace grupos de estos bienes o servicios, los cuales nosotros los consideramos como combos. También se puede dar la situación de los cambios en el precio de la transacción y estos pueden cambiar por distintas razones. Puede haber alguna resolución de un suceso incierto u otros cambios que pueden modificar el importe acordado. Para todo esto, la entidad o el cambio tiene que estar registrado o tiene que estar evidenciado en lo que es en el contrato, para que así ambas partes estén de acuerdo y tengan el conocimiento de la modificación del precio en la transacción que se haya ejecutado. Esa es mi participación y así le cedo el tiempo a mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con el tema, pues vamos a tratar sobre los costos de contratos y pues esto se divide en 3 secciones. El primero son los incrementos de costos para la obtención de un contrato y la NIF nos indica que una entidad va a reconocer como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente si la entidad espera recuperar dichos costos. Bueno, si estos costos tienen un periodo de amortización de 1 año o menos, la entidad puede optar por reconocerlos como gastos cuando estos incurran. Los costos que se habrían incurrido independientemente de obtener el contrato se van a reconocer como gastos, a menos que estos estén implícitamente al cliente. La segunda sección pues nos habla sobre los costos que se deben cumplir en un contrato y aquí nos indica pues que una entidad va a reconocer como activo los costos incurridos para cumplir con un contrato con un cliente siempre que estos cumplan con ciertos criterios que vemos a continuación. La entidad también debe reconocer ciertos costos como gastos cuando ocurran, por ejemplo, costos generales y administrativos, costos de materiales desperdiciados, mano de obra u otros recursos para cumplir el contrato que no estaban reflejados en el precio acordado de dicho contrato. También otro ejemplo serían los costos relacionados con obligaciones de desempeño que ya se han satisfecho total o parcialmente, es decir, aquellos costos vinculados a compromisos pasados. La última sección nos habla sobre la amortización y deterioro de valor. Acá pues la amortización se debe realizar de manera sistemática y congruente con la transferencia de bienes o servicios al cliente. Además, se debe reconocer un deterioro de valor en el resultado del periodo si el valor contable del activo supera la contraprestación esperada menos los costos directos no reconocidos asociados con la provisión de bienes o servicios. Gracias. Asimismo, en cuanto a la información a revelar, el objetivo de este requerimiento de información a revelar es que la entidad pueda incluir toda aquella información que sea útil para los usuarios de los estados financieros y estos puedan comprender la naturaleza, el importe e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias. Dentro de la información a revelar, los aspectos que deberán incluirse es acerca de sus contratos con clientes, los juicios significativos y cambios de dichos juicios, asimismo, los activos reconocidos por los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. No obstante, en cuanto al precio de la transacción, se deberá revelar el importe asignado a las obligaciones de desempeño que no están satisfechas. Asimismo, se dará una explicación en cuanto la entidad espera reconocer como ingreso de actividades ordinarias el importe revelado.
En cuanto a los juicios significativos, en la aplicación de esta norma, una entidad revelará los juicios o cambios que llegaran a afectar significativamente en la determinación del importe de los ingresos de actividades ordinarias. En cuanto a los activos reconocidos por los costos para cumplir con un contrato, se deberá revelar los juicios relacionados para determinar el importe de costos incurridos para obtener o cumplir con el contrato a un cliente. Asimismo, en cuanto al método que se utilizará para determinar la amortización para cada periodo de presentación. En conclusión, la NIF 15 se centra principalmente en que se deberá tomar el tamaño del contrato y se va a dividir entre las obligaciones de desempeño y reconocer el ingreso a medida que se vaya prestando el servicio. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención.